con Ramón Tejada Holguín, que viene a acompañarnos. Se acaba de aprobar, o mejor dicho, está en discusión, la ley de partidos. Se está convocando a los sectores, etcétera. No se ha aprobado todavía, ¿no? Pero bueno, deberemos tener una ley de partido dentro de poco tiempo, probablemente, ¿no? Sí. ¿Cuál es la prospección? ¿Cuál es a tu modo de ver, Ramón? Tú que además le has dado seguimiento al tema, ¿no? Sí, mira, aquí se habla muchas veces de la necesidad de una ley de partido y tú oyes a la gente hablando. Tenemos muchísimas leyes además que no se cumplen. Ese es un problema que tenemos aquí, ¿no? Es un problema. De todas maneras, lo interesante es cuando existe... Y entre las que no se cumple está la ley esta de que el horario de los médicos debe ser, por ejemplo, ¿verdad? De 5 a 6 horas diarias, no de 2. De 30 por ejemplo, además de las leyes de tránsito que nadie las cumple. De 30 a 40 horas. Ni la ley de financiamiento de CERTV, que solamente hay una parte de las instituciones del Estado que la cumple, hay otras que se la brincan. Pero vamos con la ley de partido. Bueno, lo que ocurre es, efectivamente, en nuestro país hay una cierta cultura, con la que yo creo que se está rompiendo, y hay la voluntad de romper, de irrespetar las normas, de siempre buscarle, como dicen, la vuelta. Pero la verdad también hay que decirla, no es lo mismo que exista una norma que por lo menos nos permite un marco de reclamo, nos permite un marco para exigir un comportamiento, a que no exista. Entonces, desde ese punto de vista, de todas maneras, en determinados aspectos, hay leyes necesarias o hay normas. Toda ley es una norma. Nos están diciendo, hay un comportamiento que usted tiene que tener basado en esta ley, que vamos a decir, estamos proponiéndole una norma de comportamiento, una forma en que deben comportarse en determinadas situaciones. Y eso siempre es bueno, primero porque te sirve de marco de reclamo, de marco de exigir, de que ese comportamiento está establecido. Claro. Segundo, porque además de eso, que tiene el marco para tú exigir, tiene el marco para que los actores sepan cuáles son sus roles diversos. Sí, organiza, indudablemente, claro, la ley organiza. Y si tiene sanciones, pues mucho mejor. Y el ejemplo que yo te puedo poner es el 4% de la educación. Durante mucho tiempo se irrespetó el 4% de la educación, pero existía una ley marco, claro, que establecía que había que dar un 4% y la exigencia se hizo alrededor de que se cumpliera esa exactamente, ley. Del Producto Bruto Interno había que dar había que destinar el 4% a la educación. Como existía la ley, como existía ese mandato, la gente tuvo un marco importante, legítimo, que le dio legitimidad e institucionalidad a ese reclamo, y al final pues se aceptó. No habría sido lo mismo, y no es lo mismo, si no existiera esa normativa, si no existiera esa ley que mande que se haga eso. Entonces, por eso hay que decir que en determinado aspecto es importante que haya normas, porque en el caso de los partidos no existe ninguna norma. Propiamente dicho, no hay una ley de partidos políticos en República Dominicana. Hay aspectos que están contenidos desde la Constitución de la República, que tiene algunos elementos sobre lo que es el partidismo, hasta la ley electoral, que de todas maneras también la ley electoral debe ser modificada, puesto que con la nueva Constitución hay aspectos que deben cambiarse, que deben adecuarse a los nuevos tiempos. Entonces, desde ese punto de vista sí, se puede decir que es necesaria una ley de partido. Aunque tengamos esta tradición de irrespeto, que yo creo que se está rompiendo poco a poco, se está superando en la República Dominicana. Ahora bien, la gente dice, necesitamos una ley de partido, necesitamos una ley de partido. Está bien, necesitamos una ley de partido, pero no cualquier ley de partido. Porque muchas veces, personas que están diciendo, mira, en la República Dominicana se necesita una ley de partido que regule el comportamiento de los partidos, etcétera, pero cuando tú vas al detalle, no están de acuerdo en determinados aspectos. Entonces, no es una ley de partido que se necesita, hay que establecer claramente cuál es el contenido de esa ley de partido. Y además, los actores relevantes para debatir esa ley de partido. Y aquí te hago una transición, un paréntesis, perdón.
un elemento que hay que tomar en cuenta es que efectivamente se necesita una ley de partido que sea del consenso de la mayoría de los actores políticos. La mayoría de los actores políticos son, obviamente, los actores políticos son los partidos políticos, las organizaciones y asociaciones políticas que van a los procesos electorales y que buscan de alguna manera, con una visión X de la sociedad dominicana, que la gente apoye esa visión de la sociedad dominicana, que son los actores que deben estar ahí presentes. Hay un problemita que se está presentando en este caso, que es, por ejemplo, en el caso de los debates que se iniciaron hace un par de días entre diversos actores políticos, el PRD, el PRM, el PLD, el PRSC, bajo la coordinación o mediación de Agripino Nuño Collado. Es el intento, y ahí es donde vienen las cosas, de subordinar un debate de un tema como la ley de partido, tan necesario, a un debate sobre la composición de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y de las altas cortes. Es decir, ahí se ve el poco interés real del PRM en la discusión y el debate de una ley de partido. ¿Por qué? Porque el mensaje que ellos quieren llevar es: nosotros discutimos esta ley de partido que la gente está reclamando, siempre y cuando ustedes nos den una cuota en esto de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, de las altas cortes. Es decir, lo que están buscando... Como si no la tuviesen, además. Bueno, y además tienen representación congresual. Y y las altas cortes las elige el Consejo Nacional de la Magistratura, que está muy ligado al Congreso Nacional, porque quienes participan son precisamente el presidente del Senado, por ejemplo, y un senador de un partido de la segunda mayoría que le va a corresponder al PRM, va a tener representantes en el debate de las altas cortes, y la Junta Central Electoral se elige en el Senado de la República, que también tiene representación el PRM y va a tener voz ahí y lo va a establecer. Y además estas altas cortes y la Junta Central Electoral tienen fecha muy clara en cuándo deben elegirse y tienen mecanismos precisos de cuándo deben elegir y cómo deben elegirse. La Junta se elige después del 16 de agosto, de que cada uno de los senadores y diputados asuma su curul, los electos. Después del 16 de agosto tienen que comenzar el debate sobre la elección de la Junta Central Electoral, un debate que generalmente se hace público. Entonces, ¿a qué viene querer superditar estas elecciones de la Junta Central Electoral, de las altas cortes, a un debate sobre la ley de partidos políticos? Y ahí tú te das cuenta, y sobre todo tomando en cuenta, tiene fecha precisa y mecanismos muy claros y precisos de cómo elegirse. Es decir, ahí el debate tiene que venir cuando vengan las elecciones de esas instituciones dominicanas. ¿Por qué superditar el debate a la ley de partido, a ese debate? Simple y llanamente porque usted el mensaje que quiere mandar es: si no nos dan una cuota aquí, nosotros le trabamos el juego. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque quienes durante todo este proceso insistieron mucho en la necesidad de una ley de partido es precisamente el PRM, que ahora está poniendo trabas reales para cosas. Fíjate inclusive que antes de ir al diálogo, cuando se les convocó al diálogo, hicieron una rueda de prensa diciendo que ellos no iban al diálogo si no se convocaba también a los partidos minoritarios. Bien, al final fueron al diálogo, pero ahí ya se ve la intención de que no están en una actitud, digamos, sincera para el debate de una ley de partido. Y un debate de esa naturaleza necesita que los actores políticos, en este caso los partidos políticos, las acciones políticas, tengan una visión clara de qué es lo que quieren y tengan una visión clara para poder precisamente debatir con los demás. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué buscamos? ¿Qué necesita la sociedad dominicana con una ley de partido? Y quizá ahí podríamos entonces entrar ya a lo que te decía del contenido, no es cualquier ley de partido. ¿Cuáles son los aspectos que uno así rápidamente dice deben regularse en República Dominicana sobre los partidos políticos? Bueno, un elemento importante que debe regularse es, si tú te pones a leer la prensa, la opinión de la gente, los partidos políticos te dicen carecen de democracia interna.
Los partidos políticos, la mayoría, si no todos, en República Dominicana padecen de esta situación. Tuvieron grandes dificultades para poder elegir las candidaturas congresionales, bueno, las propias presidenciales en algunos casos, y las candidaturas a los ayuntamientos, las alcaldías, regidores y concejales, regidores y alcaldes. Y los directores de municipios. Bueno, un elemento que debería buscarse es la forma de fortalecer al partido político. Fíjate que uso la palabra fortalecer, porque toda democracia necesita partidos políticos fuertes, para que puedan hacer una elección sin trauma interna de sus candidaturas. Y que además de eso reduzca lo que llaman el transfugismo, es decir, aquella gente que se pasan de un partido a otro y quieren ser candidato en el partido al que llegan. Sí. Inmediatamente más se pasan para ser candidatos. Si en aquel, entonces van a buscar en el otro. Exactamente. Ahí hay un debate que yo creo que debe ser el sustancial en ese aspecto. ¿Cuál es el debate sustancial? Hay una propuesta, según lo que se ha visto en la reseña de prensa y parece que se adelantó en la reunión última de los partidos políticos, de que los partidos hagan todos unas primarias el mismo día y organizada por la Junta Central Electoral. Que estaba en un proyecto de ley que había propuesto la misma Junta, tengo entendido. No, en el de la Junta no estaba tan explícito. Pero en los partidos habían llegado ya antes a un... Pero en la última propuesta que llegó a la Cámara de Diputados, que llegó a ser aprobada, no estaba. El problema es que al parecer las propias organizaciones políticas internamente no están tan de acuerdo con este mecanismo. Hay algunas diferencias. Pero ese es un debate importante. No está discutiendo de si tú me das una cuota o no en la alta corte, sino vamos a discutir. Es importante que una forma de resolver las dificultades que tienen los partidos políticos para las elecciones de candidatura, que se hagan primarias simultáneas en todos los partidos políticos al mismo tiempo, coordinada o dirigida por la Junta Central Electoral, con los mismos equipos y mecanismos que utiliza la Junta para unas elecciones nacionales. Ese es el debate sustancial. ¿Cuál va a ser el contenido en ese plano? Como tú verás, esto de la primaria simultánea tiene su bemoles, tiene su elemento positivo y su elemento negativo. Como todo. El positivo es que efectivamente va a reducir, inmediatamente tú tengas un árbitro externo, porque el problema en este caso de los partidos es que se puede decir que prácticamente ninguno tiene un árbitro interno que organice un proceso interno sin trauma en República Dominicana en el contexto actual. Entonces inmediatamente tú tienes un árbitro externo con la posibilidad de que las elecciones internas sean menos traumáticas. Inmediatamente esas elecciones internas, primarias como le llaman, sean simultáneamente, tiene la posibilidad, prácticamente reduce la posibilidad de que un partido intervenga en otro partido para que gane un candidato, como se ha dicho que ha ocurrido en otras ocasiones, puesto que sería con un padrón ya establecido claramente y con el voto que se pueden usar las máquinas que se usaron ahora en este proceso electoral, con captar la huella digital para la captación electrónica, porque todavía no era el voto electrónico, para evitar que una persona vote en dos partidos. O sea, hay muchos mecanismos que te pueden hacer que entonces ya, imagínate tú, se hagan esas elecciones primarias el mismo día, con todos los partidos haciendo elecciones, la gente va a una mesa y en la mesa dice, yo quiero la boleta del PLD, yo quiero la boleta del PRD, yo quiero la del PRM. Solamente vas a pedir una boleta, coge esa boleta, en esa boleta marca tu candidato, lo echa a una urna y te fuiste. Ya no podrás votar en otra circunscripción o en otro lugar. Porque hay un solo padrón. Porque hay un solo padrón, está interconectado, además se puede siempre entintar un dedo, quitarle un poquito de acá con una rasuradora. Los mecanismos que siempre se han utilizado. Pues bueno, los partidos deben abocarse a debatir ese tema. Yo creo que es un elemento de avance la realización de unas primarias internas para resolver. El otro nudo que tienen
el tema partidario es la transparencia en cuanto a los usos de los recursos. Bueno, la financiación está también ahí, sí, en los mismos partidos. Perdón, se me dio. La desventaja que puede tener la realización de primaria simultánea el mismo día es que puede hacer que, bueno, alguna gente, miembros de los partidos, digan, pero si yo soy miembro de mi partido, ¿por qué tienen que hacerme primaria con un padrón que pueden votar a la gente, cualquier persona? Si yo tengo que, como miembro de mi partido, tengo que tener alguna influencia dentro de mi partido. Sí. Bueno, eso se resuelve fácilmente. Lo primero que nada es que se está hablando de las candidaturas. Para usted ser precandidato tendría que ser miembro del partido, precisamente, y se le puede poner una limitante de que ninguna persona que no sea miembro de ese partido por lo menos un año, no tenga un año de membresía en ese partido, pueda ser candidato a candidato. ¿Ese sistema existe en algún otro lugar ya? ¿O es nuevo? ¿Sería nuevo? Bueno, sería una combinación de algunos aspectos. Así mismo no existe. Por ejemplo, las primarias existen en Estados Unidos, que es el país por excelencia. Y son independientes. Aunque son independientes. Existe un sistema similar en Argentina y en algún momento algo parecido que se llamó la ley de lemas, pero un poquito diferente, que es que confluyen un partido con diversos candidatos, pero todos los votos de los diversos candidatos se le suman a ese partido. Este sistema es un sistema novedoso, pero inspirado en otros mecanismos que ya existen, sobre todo en Estados Unidos, en Sudamérica y en Europa. Entonces, el otro punto que decíamos que debe ser debatido, es decir, a donde debería concentrarse la discusión sustancial, no en este asunto de si quién va a ser de la Junta o no, de si me va a poner un representante o no, sino... Que recarga a la Junta, le manda más trabajo a la Junta. Bueno, sí, eso le va... ¿no? Esa es otra de las desventajas que podría alguien decir, le da más trabajo a la Junta y también implica el uso de recursos quizás alguna modificación de la propia ley de la Junta. Bueno, la ley electoral tendría que modificarse, pero precisamente hay un debate paralelo entre la ley de partido y la ley electoral. Recuérdate que la ley electoral también debe ser modificada y adecuada a la nueva constitución, que no se ha hecho. Y es eso otro proyecto de ley que se encuentra en el tapete y se encuentra en una propuesta en la Cámara de Diputados en este momento. Entonces, el otro punto importante es la transparencia en el uso de los recursos. Claro. ¿Qué mecanismo colocar en una ley de partido para reducir, con perspectiva de eliminar, el uso de los recursos públicos? La participación de los funcionarios públicos en la política. Y garantizar también la propia rendición de cuentas de los partidos políticos, y de los fondos que se le otorgan. Sobre todo tomando en cuenta que los partidos políticos reciben una gran cantidad de fondos públicos, claro, fruto de la ley de financiamiento. Entonces, bueno, ahí habría que establecer, un debate sobre cómo manejar las contribuciones que realizan los empresarios y personas físicas a los partidos políticos. ¿Cómo transparentarla? Sí, transparentarla y cómo regularla. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta es que qué es lo que a nosotros nos interesa, que los partidos se hagan millonarios con las contribuciones o que lo inviertan en sus actividades políticas. Una forma de regular eso es estableciendo, por ejemplo, topes a las campañas. Si tú estableces que un control del uso de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos de X cantidad de minutos, pues hay un momento en que los partidos políticos, por más dinero que puedan captar, no lo van a poder invertir, es decir, y no van a tener forma de invertirlo en ningún sitio y no pueden guardarlo, a menos que no sea para sus actividades propias. O sea que ahí tú reduces el efecto del dinero en las campañas políticas, sustancialmente.
ese es un debate que debería establecer en el marco de las conversaciones que se están haciendo sobre la ley de partido. Otro elemento que puede contribuir a reducir la opacidad, la poca transparencia que existe en el uso de los recursos, es simplemente aplicar el mecanismo que ya existen. Es decir, no nos olvidemos que en República Dominicana existe una ley de lavado, pues hay que aplicarle la ley de lavado a los partidos, o sea, todo lo que esté establecido sobre evasión de impuestos, lavado de activos, todo eso, simple y llanamente se le aplica y entender que los partidos son instituciones públicas, toda vez que además de que reciben dinero público, se supone que son la principal correa de comunicación entre el Estado y la sociedad dominicana. Sí, desde ese punto de vista tienen un piecito en el Estado como institución pública y el otro piecito en la sociedad civil como institución privada. Entonces, tienen que responder como institución pública. La ley de acceso a la información, la ley de lavado de activos, todo eso simple y llanamente se le puede aplicar a los partidos políticos, se le debe aplicar, y eso le daría un mayor nivel. Se ha estado hablando mucho, trayendo y llevando el tema de el impacto que tiene capital privado que fluye hacia allá de una u otra manera. No solo en la nuestra. Es decir, un sociólogo político inglés llamado Colin Crush escribió hace como 10 años más o menos un libro que se llamaba La Postdemocracia. Ese fenómeno que tú llamas de privatización de la política es lo que él llama la postdemocracia. ¿A qué se refiere él cuando habla de postdemocracia? Como quien dice un movimiento elíptico, así como pendular, como viene de aquí y se va haciendo la democracia, mayor participación de la gente viene de una época en que la democracia originalmente fue pensada de que quienes podían votar eran aquella gente que tenían un poquito de bienes, los obreros, vota todo el mundo, no importa si tienes propiedad. Las mujeres que estaban fuera. Votan, la edad de votar se pone 21, en otros sitios 18, un hombre, un voto, todo el mundo vota. Entonces, se supone que la democracia, estoy simplificando, pero en ese proceso de fortalecimiento y crecimiento, lo que ha colocado es el acento en el ser humano, en el hombre, como un hombre, un voto, todos somos iguales ante la ley, la democracia significa el poder del pueblo y para el pueblo, todas esas frases que a nosotros nos han dicho. Colin Cross dice, sin embargo, en algún momento, estamos hablando de una persona que está escribiendo de Europa, un poco más sobre la democracia europea, pero se aplica a nosotros. En algún momento, en las últimas décadas, se comenzó a dar un proceso, como decía, pendular, que va subiendo, volviendo a la democracia que estaba más gobernada por las personas ricas, con dinero, con millonarios, en este caso las corporaciones, las élites en aquel caso, a través precisamente de los mecanismos de financiamiento de la actividad política y de financiamiento de las campañas políticas. Entonces, Colin Cross dice, por eso lo llamo postdemocracia. No es totalmente autoritarismo como era, no es el poder feudal que existía, hay todavía algunos elementos de democracia, pero va más allá de la democracia, ya no tiene el efecto en el ciudadano. ¿Cómo precisamente, decía Colin Cross, luchar para que la postdemocracia no sea una realidad y el poder no siga siendo concentrado cada vez más en las grandes corporaciones y en las élites económicas? Pues lo primero que planteaba era la participación de la gente, un nivel mayor de ciudadanía activa, de participación en la política, porque uno de los elementos que permitía ese movimiento de la democracia hacia la postdemocracia era la apatía. Es decir, la política, esa expresión que a veces tú ves que quieren satanizar la política, no entendiendo que satanizando la política
hace que menos gente buena participe en política. Y mientras menos gente buena participe en política, más gente mala participa en política. Y esa gente entonces te van a hacer un régimen político no aceptable para la mayoría. Simplemente va a ser un régimen político para su beneficio personal. Pues el primer elemento que él ponía era precisamente la participación de la ciudadanía en la esfera de lo político, en la esfera de lo público, de una ciudadanía consciente. Porque él decía, bueno, hay varios tipos de apáticos. El ciudadano apático no crea democracia. Puede haber un ciudadano simple y llanamente que va y vota y va. Ese tampoco crea democracia, aunque es mejorcito que el apático. Claro. Pero debe haber un ciudadano y organizaciones ciudadanas que estén más interesadas en la participación en la política, no solamente en los partidos políticos, sino en la participación de las esferas públicas, que las cuestiones políticas le interesen, tipo el movimiento del 4%, del 4%, tipo la gente que reclama mayor calidad en los servicios, es decir, que haya un interés real y un mayor número de ciudadanos interesados en que las cosas cambien, que se hagan según las reglas del juego. Y claro, el otro elemento muy importante era la necesidad, que era del que estábamos hablando y fue a propósito de que caímos en lo de la posdemocracia, la necesidad de regular el uso del dinero en la política, la necesidad de establecer límites, de establecer mayor nivel de transparencia, mayor capacidad de las organizaciones más que tienen Contraloría Social. Más Contraloría Social. Sí. Buen ejemplo de privatización de la política, no lo del modelo americano, en buena parte. Así es. Aparece un gran empresario y de repente se convierte él en el candidato fácilmente. Tenemos el caso de Donald Trump. Ahí lo tenemos, un candidato que va directo de la empresa privada y punto. Yo soy el que va en esto. Y contrario a todo pronóstico se alzó con la candidatura. Claro, es un fenómeno complejo. La ley de partidos políticos no es la panacea tampoco. Hay un problema de conciencia social y de conciencia política, que es un problema de la sociedad también. O sea, porque también podemos creer que la ley de partidos lo va a solucionar todo. Tenemos una ley de tránsito magnífica, que no nos ha resuelto el problema del tránsito en la República Dominicana, porque todo depende también de unas condiciones sociales que se dan, que tienen mucho que ver con si la ley sirve o si la ley la vamos a tener escrita y nadie la va a cumplir. O sea, es un problema de conciencia política, de conciencia social también, ¿no? Yo de participación. De participación. Mira, a veces la gente, hasta participar en un equipo que juega dominó, es importante para la democracia. Porque cuando tú participas donde hay gente, donde hay equipo, donde hay cierta actividad, tú comienzas a comprender al otro y a tratar de establecer mecanismos de negociación y de amistad y de cómo nos movemos. Y tiene un mayor nivel de percepción del otro y de cómo tus propias necesidades y tu propia capacidad de solucionar problemas está muy íntimamente relacionado con la otra persona. Y no hay cosa mejor. La percepción que tengo del otro. Y el comportamiento que tengo frente al otro y que el otro tiene frente a mí. Es decir, los niveles de confianza y cohesión social, que te digo, hasta en un equipo de jugar dominó se aprenden estas cosas. Porque no hay cosa que haya dañado más el sistema partidario que ese elemento del individualismo. Esa poca capacidad de entender que la democracia significa comunión, redes, cohesión, comunicación, comprender el otro. Entonces te decía, de ese punto de vista, el ejemplo que pusiste de la ley de tránsito es uno de los ejemplos más interesantes, pero no la ley, sino el comportamiento en cuanto al tránsito, de cuáles son los problemas reales que tenemos los dominicanos. Porque tú podrás tener la mejor ley del partido que tengas, pero si no hay un ciudadano que asuma esa ley y que asuma que ese comportamiento es correcto y que por lo tanto yo voy no solo a demandar la ley, sino que cuando yo participe en política yo voy a respetar la ley, pues nosotros simplemente estamos
haciendo absolutamente nada. Pero insisto, yo creo que hay una gran oportunidad. Creo que en República Dominicana en los últimos años hay un mensaje inclusive del propio gobierno de que el respeto a la ley está por encima de todo. Hay mayor nivel de institucionalidad y el ciudadano debe entenderlo así. Cuando usted está dando para atrás en un vehículo y no lo dejan salir, y usted quiere salir rápidamente, piense en eso cuando usted va transitando, que vea uno que está dando para atrás y que quiere salir. Si nosotros comenzamos a pensar así, en ese pequeño elemento, nosotros podemos comenzar a hacer una mejor democracia. Así es, así es. Bueno, gracias a Ramón Tejada Holguín por estar aquí ayudándonos a reflexionar sobre todos estos temas y otros más que tenemos ahí. Pero es la hora de Ecomundo. Ecomundo con el economista Lucas Vicen, el buen amigo Lucas que está por ahí. Así que quédese ahí para que hablemos de economía con Lucas Vicen. No se mueva.